auspicio del Grupo Digama. Revista Perú Construye, su mejor herramienta para el sector construcción e infraestructura. Pregunte por nuestros paquetes anuales de publicidad. Mayor información en nuestra página web www.peruconstruye.net. Bienvenidos a Perú Construye, esta vez para hablar de construcción e infraestructura. El Instituto Nacional de Estadística e Informática dio a conocer que en el primer trimestre de este año 2022 se tuvo un crecimiento negativo en el sector construcción, algo no previsto, de menos 0,5%. Simultáneamente se ha dado a conocer el informe económico de la construcción número 52 de la Cámara Peruana de la Construcción, CAPECO, que no solamente convalida este escenario, sino que también señala que el proceso de recuperación, realmente el sector construcción, no se anuncia muy positivo. Para hablar de estos y otros temas relacionados al lento andar del sector construcción, y lo peor, no solamente lento andar, sino esta caída dramática, tenemos el gusto de presentar a Guido Valdivia, él es director precisamente de CAPECO, la Cámara Peruana de la Construcción, y a Milton Monjese, director de Vidensa Consultores, y como todos recordamos que fue también ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Guido y Milton, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos. Bueno, empiezo con Guido, ya que estamos aludiendo al informe número 52 económico de la construcción de CAPECO. Guido, para que nos des un alcance acerca de cuán dramático es esto. Yo leía también unas declaraciones del titular de CAPECO, de Jorge Zapata, que tuvimos aquí el gusto también de conversar con él hace algunas ediciones en Perú Construye. Él decía, esperábamos un crecimiento nulo de inversiones, pero hoy están a la baja. ¿Cómo se explica todo esto? Bueno, sí, efectivamente, en el mes de marzo ha habido esta caída y lo que esto marca, lamentablemente, es la consecuencia de una imprevisión que se da en el manejo de las políticas vinculadas a la construcción. Por ejemplo, el día de hoy solamente tenemos subsidios para vivienda social asegurados hasta el mes de junio. Y segundo, las obras públicas siguen incrementándose las demoras, las paralizaciones y la declaratoria de desiertos o anulaciones en las normas de contratación. Para males, el gobierno sigue tomando decisiones de reemplazar profesionales calificados, como por ejemplo la doctora Amalia Moreno en la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios, justo en el momento en que lo que se necesita es una continuidad en lo que funciona. Funcionan las políticas de vivienda, le quitan recursos. Funciona la Autoridad para la Reconstrucción y cambian a la líder. Eso es lo que está ocurriendo en términos muy concretos, César. El pasado miércoles en el diario Gestión, en efecto, para también convalidar lo que ha señalado Guido Valdivia, se da a conocer parte del resumen del informe presentado por la Cámara Peruana de la Construcción, pero con un titular que también resulta dramático. Oferta de viviendas caería 24%, no se construirían 13.000. Y en este caso, Milton, yo te quería preguntar acerca de este tema, porque en realidad volvemos a la situación más o menos que vivimos en el último trimestre, Milton, del año pasado, cuando se supo que el gobierno de Francisco Sagasti no había dejado los recursos suficientes para subsidiar, financiar los proyectos de Mi Vivienda, y este es el sector social que obviamente el de niveles de ingresos más bajos se afecta. ¿Cómo ves tú esta situación, Milton? Mira, es resultado de la falta de gestión global del gobierno en general, y en el caso de vivienda y construcción y saneamiento, claramente una falta de imprevisión total también, ¿no? De previsión total de lo que va a pasar. Claramente no se han presupuestado los recursos para cerrar el año, y por lo tanto seguramente la caída de vivienda, yo no creo que las viviendas sociales lleguen a más de 40.000 este año. Vamos a estar lejos del
la recuperación que se había dado el año pasado. Recordemos que el año pasado en el primer semestre hubo un impulso fuerte que se logró convencer al sector privado de que acompañe y que arriesgue construyendo porque se iban a hacer las cosas distintos, pero hoy día pues estamos en una situación en la que el gobierno se dispara a los pies sucesivamente. Solamente para recordar lo que pasó el año pasado, ya no con vivienda, sino con el sector construcción. El sector construcción se recuperó en parte porque la inversión pública creció el año pasado. Así es. Pero si tú separas lo que hizo la Autoridad de Reconstrucción con Cambios versus el resto de inversión pública, el mayor crecimiento de la inversión pública se dio por la ejecución de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Así es. Se suponía que este año la ARCC iba a seguir siendo locomotora, pero sacan a Gareca del mando de la selección. O sea, sacan a Amalia del liderazgo de esta entidad, que era la que estaba ejecutando, y ponen, para variar, a alguien que es un ilustre desconocido y que viene a hacer experiencia para su CV en un cargo importantísimo y que maneja muchísima plata. Así es. Es como que, siguiendo con el ejemplo de Gareca, es como que imagínate, sacan a Gareca y ponen al amigo del presidente que jugaba pichanguita los sábados en Chota en el parque. En efecto, como tú bien dices, Milton, hasta el mes de octubre del año pasado se registró en la ejecución de obra pública un indicador muy importante, un crecimiento, pero se comienza a caer a partir del mes de noviembre y diciembre. Yo quería preguntarle a Guido Valdivia que pese a todo este enfoque realmente tan terrible que estamos teniendo sobre el sector construcción, y sin embargo el propio informe de la Cámara Peruana de la Construcción, el número 52, señala que el empleo en el primer trimestre del presente año, también lo avala por supuesto el INEI, el sector empleó a 427.400 trabajadores en Lima metropolitana. ¿Cómo se explica que esta falta de ritmo en el crecimiento de la construcción, sin embargo, todavía tenemos indicadores de empleabilidad bastante considerables? Bueno, en realidad porque la vivienda seguía funcionando y sigue funcionando. Y se va a quedar sin recursos nada más. O sea, el margen para crecer en vivienda social es muy amplio. Y la principal limitación son los recursos. Y en este momento, cuando estamos en el intermedio del partido, se quedan sin pelota, no van a poder jugar, ¿no? Y ese es el gran problema. También es cierto que lo que más ha crecido es el empleo informal, ¿no? Y eso tiene que ver con otro segmento del mercado habitacional, que es la construcción no formal, ¿no? Claro. El otro componente es el de la inversión en minería, que también el año pasado se había recuperado bastante, no como para volver a los niveles pre-pandemia, como sí ocurrió con la vivienda, y estamos también en problemas con el desarrollo de proyectos mineros. No hay producción, menos va a haber inversión en minería, y ahí tenemos la tercera gran dificultad para este pronóstico que nosotros hacemos, que lamentablemente la construcción no solamente no va a crecer, sino decrezca este año, cuando debería haber sido un factor contracíclico frente a todos estos problemas que estamos viviendo actualmente. Finalmente, Milton, todo esto tiene el componente, por supuesto, exógeno, internacional, de las turbulencias que hay en los mercados, evidentemente por la guerra de Rusia con Ucrania, y también la posible recesión que se detecta ya en la Unión Europea y en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Cómo deberíamos afrontar en todo caso esta situación? ¿Qué sugerirías tú que debe ser la visión tanto política como económica del gobierno para superar esto que está encareciendo obviamente también los insumos de la construcción? Mira, César, lo que debería haber es que el gobierno se tome en serio que está dirigiendo un barco que es importantísimo, donde estamos los 30 millones de peruanos encima de este barco.
pero el capitán está jugando póker en su camarote, los oficiales están entretenidos en otras cosas y a nadie le importa la hoja de ruta y si vienen nubes con tormenta o si hay una ruta alternativa para llegar más rápido al destino. Y eso es lamentable. En ese contexto es poco lo que se puede hacer, pero por enésima vez se le invoca al presidente de la República que convoque a los mejores, a los ganadores, que siga el ejemplo de Gareca. Gareca trae a los mejores jugadores que encuentra en el mercado nacional y peruanos en el extranjero y arma lo mejor que se puede con un buen plan de trabajo y con los mejores jugadores. Acá el presidente sigue convocando a gente que realmente hasta da vergüenza ajena leer sus hojas de vida porque carecen de formación académica, de experiencia profesional y sobre todo carecen de idoneidad personal, todos metidos en líos con la justicia a nivel penal en sus vidas pasadas. Entonces, lo que hay que hacer es tener claro el rumbo y que todos los ministerios apunten hacia eso. Lamentablemente, salvo el MEF, no hay nadie que le esté interesando el mediano plazo, ya no digo el largo plazo, el mediano plazo, y están castigando a aquellos sectores que estaban haciendo las cosas más o menos bien, le sacan a los funcionarios más relevantes para poner a estos amiguitos que carecen totalmente de idoneidad profesional. De acuerdo, muchas gracias Milton Monjese, muchas gracias a Guido Valdivia por su participación, como siempre ilustrada aquí en Perú Construye. Y justamente el último comentario de Milton me da pie para decir, todos quisiéramos ser entusiastas, todos quisiéramos contribuir, abrirle los ojos, los oídos, el cerebro al profesor Pedro Castillo, el presidente constitucional de la República y sus ministros, y no hay forma, no hay manera de que entiendan. Ya vamos a cumplir casi un año de este gobierno que nos hace solo retroceder. Yo me tomo la licencia de decir que el día de hoy es una jornada muy importante cívica, hoy sábado, para que usted también pueda expresar su protesta. Movilícese porque yo no entiendo, por lo menos es la licencia que me tomo en términos personales, de que se le pueda hacer entender a este gobierno que nos está llevando al abismo. Entiéndalo usted, que lo entienda su bolsillo, que lo entienda el hambre que está sufriendo su familia, la falta de oportunidades y de empleo, y siempre protegidos bajo este esquema de que hacen una labor y una tarea social en favor de los más pobres. No es verdad. Están empobreciendo a los más pobres y están justamente dejando las oportunidades de inversión en nuestro país a un lado. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Los esperamos como siempre los sábados a partir de las 10 de la mañana con Rumbo Minero y luego a partir de las 10:40 aproximadamente con Perú Construye, aquí en Willax Televisión. Muy buenos días.